grupo de migrantes, la mayoría venezolanos, se instaló en el borde del río Bravo en Matamoros, Tamaulipas. Llegaron dispuestos a cruzarlo. Sí, hemos estado. Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema que ha roto el corazón de muchos venezolanos, fundamentalmente de mucha familia. Y esta es una realidad. 329.478 ciudadanos venezolanos. En los siguientes meses, la marea humana no se detuvo y, de acuerdo con datos oficiales, en promedio 50.000 venezolanos llegaron a cruzar cada día la frontera hacia territorio colombiano, comenzando así el éxodo que también llega a otros países de la región, como Perú, Ecuador, Chile y Argentina. En los últimos 5 años, Colombia se ha consolidado como el Esta es una receptor situación que nosotros no podemos negar. Las cifras hablan por sí solas. Estamos comentando de que se habla, pues, de acuerdo a los registros que existen en medio de toda la dificultad que hay para hacerlos, casi 8 millones de venezolanos moviéndose alrededor de muchos países. Fundamentalmente, pues, en el marco de la llamada diáspora, de lo que ha sido el gran movimiento migratorio, que no era típico de los venezolanos. Nosotros salíamos del país a pasear, la gente, la clase media nuestra iba a Disney World, iba a Miami a comprar en el Está Barato Dame Dos, pero nunca se había salido del país bajo el esquema de situaciones, necesidades y circunstancias que tienen que ver, pues, con la situación del desempleo, precariedad económica, todas las cosas que han ocurrido en los últimos años. Y eso ha llevado a que casi 8 millones de venezolanos pululen alrededor de la geografía fundamentalmente latinoamericana, más allá de que en España hay otro conjunto de venezolanos que están haciendo vida allá. Pero para que hablemos de lo que es esta parte del continente, que hoy por hoy yo creo que a veces sabemos que genera tristeza porque no hay un hogar que no esté fracturado en ese sentido. Todos lo estamos pasando. Yo tengo nieta en Chile, nieto en Barcelona, en España, sobrinos y cuñadas en los Estados Unidos, en Perú también sobrinos, Argentina de la misma manera. Entonces eso indica de que a todos nos ha tocado la triste realidad y que tenemos que asumirlo, entenderlo como una realidad que nos toca a todos o permea alrededor de la vida de muchas familias venezolanas. Y a veces quizás esta circunstancia también la tomamos desde el punto de vista del malestar, del dolor, de indefensión, sobre todo los más longevos, los abuelos, los bisabuelos, que siempre, pues, les duele la partida o de un hijo o de un nieto o un bisnieto por los apegos que hay. Esto, sin lugar a dudas, pues, no deja de golpearnos. Pero a veces yo creo que también las cosas tenemos que verlas. Yo la voy a ubicar dentro de la perspectiva sociológica en este ejercicio de pedagogía política. Lo voy a colocar desde la antropología, desde la sociología, y viendo, pues, cómo efectivamente esto suele ocurrir en muchas partes del mundo. Latinoamérica lo ha vivido en el pasado y ahora nos ha tocado a nosotros. Pero el detalle es de que mucha de esta gente que quizás en Venezuela o tenían su buena casa, su buen empleo, una buena situación de estatus de vida y se ven hoy en día atravesando circunstancias duras y amargas, también hay otros que quizás no les había ido muy bien dentro del país y hoy por hoy, pues, con su capacidad, con su talento, con su ingenio, con esa actitud siempre dicharachera y proactiva del venezolano, les ha ido muy bien y quisieran quedarse durante muchos años en estos países porque se han convertido, pues, en un referente como grandes emprendedores exitosos, para así decirlo. Pero el tema de hoy tiene que ver un poco es que no tengo la menor duda de que la migración venezolana de estos años, de esos casi 8 millones, se va a convertir o se está convirtiendo en la semilla para un proceso de remestizaje en todo el continente para luego generar los músculos necesarios para la verdadera integración latinoamericana, la verdadera unidad de los latinoamericanos. Yo no tengo la menor duda de esto. Cuando nosotros vemos efectivamente de que ya, por ejemplo, en Chile o en el Perú están comenzando a verse las primeras escuelitas de béisbol a nivel infantil, preinfantil, estamos hablando de los futuros Grandes Ligas del mañana que van a tener una raíz siendo hijos de extranjeros en estos países. Entonces vamos a ver a Chile de repente y a Perú participando en la Serie del Caribe
o con peloteros en las grandes ligas, donde jamás de repente han tenido algún tipo de peloteros en este caso. Y de la misma manera, producto de la característica del mestizaje que vivió esta parte de nuestro país en este caso, hay un detalle que a nosotros nos marcó mucho, el mestizaje, porque hubo esa mezcla de los hermanos afrodescendientes, los hijos de África, nuestros aborígenes, nuestros indígenas y la marca del sello de la presencia española. Eso originó, bueno, en Venezuela, hoy por hoy, mujeres hermosísimas, mujeres morenas con ojos verdes, con pelos lisos, o mujeres blancas con el pelo duro, tipo afro, y con los labios grandes, o el cuerpo con una conformación hermosa como figura de mujer. Entonces, eso es producto de ese mestizaje que fue uno de los países más marcados, porque cuando nosotros vemos Chile, tiene la característica del chileno y la chilena tiene mucho que ver en sus ancestros, que eran los indios mapuches. Igualmente, cuando vamos a Perú, vemos muy marcada la población peruana con características indígenas descendientes de los incas del Perú, con alguna zona en el Callao, en el puerto limeño del Callao, que tiene que ver con la presencia de los negros africanos o los hermanos africanos que llegaron pues, en aquellos tiempos en los barcos negreros. Centroamérica igualmente pues, se caracteriza El Salvador, Guatemala, parte de México, se caracteriza por mucha presencia que tiene que ver con los aztecas, con los mayas, y es la población determinante. Asimismo pasa en el Ecuador y en otros países del continente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros salimos en ese sentido, pues con la diosa de la fortuna, bueno, que aquí hay gente de todo tipo en Venezuela. Venezolanos blanquitos, catiritos, ojos azules o verdes, que son criollitos. Y nos preguntamos, bueno, ¿y esto es cómo? Pues, pero también tenemos personas de rasgos afro, con nariz y labios perfilados, e inclusive con pelo liso al estilo aborigen, pues. Entonces eso tiene que ver con el mestizaje. Bueno, nosotros hoy, y eso escríbanlo, nosotros hoy estamos colocando la piedra fundacional, la verdadera semilla para un proceso de remestizaje. Nosotros los venezolanos vamos a ayudar a mejorar la raza, por ejemplo, con nuestros caballeros que miden mucho más de 1,80, nuestras mujeres que también muchas pasan de 1,80, con su belleza, vamos a empezar a tirar raíces en estos países y obviamente que eso va a dar una mejoría o un cambio dentro de un proceso de remestizaje en los países que tienen, por ejemplo, una acentuada marca, en este caso indígena o de sus ancestros aborígenes, como ya mencionaba, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso del Ecuador y muchas partes de Centroamérica. Pero también estamos llegando a los Estados Unidos. Porque cuando nosotros hablamos de que en Estados Unidos ya pudiesen existir cercanos a 400,000 venezolanos, pero de la misma manera en México hay venezolanos, en Colombia hay casi 2 millones, estamos hablando de que en Perú también una cantidad muy similar a la de Colombia, en Chile casi 600,000, hoy estamos hablando de que esos son grupos humanos más grandes que muchos municipios de Venezuela o de muchos municipios de los países hermanos. Entonces allí está, mis hermanos, que estamos sembrando la verdadera unidad latinoamericana, porque habrá nietos de venezolanos, hijos de peruanos o peruanas casadas con venezolanos, o chilenos casados con venezolanas, y dentro de esa mezcolanza aparecerá un nuevo ciudadano chileno, un nuevo ciudadano peruano, ecuatoriano, en estos países y en los mismos Estados Unidos, que va a afianzar un remestizaje. Y para nadie es un secreto, vean lo que ocurre en Estados Unidos. Hace 60 años atrás, nadie se imaginaba de que había posibilidad, por ejemplo, de que un nieto e hijo de inmigrantes cubanos pudiese convertirse en vicepresidente actualmente dentro de la perspectiva del equipo de Donald Trump. Estamos hablando, por ejemplo, del senador Marco Rubio, un hombre de derecha, un hombre duro que golpea, anticomunista, pero formado en los Estados Unidos con genética cubana, pero con una formación cultural norteamericana y de habla hispana, o en este caso hispanoparlante o español. Pero también está María Elvira Salazar, periodista reconocida, también una mujer llamada en la política de derecha, representante de los intereses del partido, como por ejemplo el de George Bush, pero son hijos de Cuba que llegaron hace 60 años, estaban en edad preescolar cuando llegaron a estos países.
Y fíjense los giros que viene dando todo esto. En Los Ángeles hay mucha presencia de políticos, de alcaldes, de artistas mexicanos que llegaron, sus padres eran jornaleros, trabajaban en las zonas agrícolas de California y comenzaron a formar familia allá y se generó el Chicano, hoy en día un hijo de inmigrante mexicano que nacieron en los Estados Unidos, se criaron allá y bueno, efectivamente, por eso cuando usted se baja en el aeropuerto de Nueva York y le pide al taxista en inglés que lo lleve, por ejemplo, a Queen, la sorpresa es de que el taxista termina hablándole castellano porque te dice, no vale, yo soy peruano, o soy venezolano, o soy de cualquier parte de Sudamérica o de Centroamérica. Y así pasa en Miami y así pasa también en Los Ángeles, pero de la misma manera, vean en las fuerzas policiales norteamericanas y ya en las militares, observen los nombres de los oficiales. Los apellidos son Reynoso, Martínez, León, Gómez, porque son hijos, son americanos, hijos de inmigrantes latinoamericanos que llegaron a estos países. Entonces, poco a poco, esto es una masa envolvente, pero Venezuela va a dar el cambio fundamental para esa semilla de la integración latinoamericana, primero con la mejora, con el aporte genético de nuestras hermosas mujeres, de nuestros caballeros, con sus estilos bien particulares y que efectivamente van a comenzar a inundar todas las calles y ciudades del continente, porque hay que verle la cara en perspectiva futura a 7, 8 millones de personas que han salido de nuestro país. Por eso, mis amigos, quería hoy compartir con ustedes, creo que un interesante tema como lo es el tema de la migración o inmigración, los movimientos pues que efectivamente llevan a éxodos de ciudadanos de un país a tener que convertir y hacer vida en otros países. Y ahí estará la presencia futuro de muchos venezolanos. Eso facilitará los procesos de integración porque ahora dirían aquellos de que el muerto tiene dolientes. Y la gente, la pugnacidad, el chauvinismo, la xenofobia va a comenzar a tener una merma sustancial en el futuro. Se despide Jesús Marcano desde el norte del sur, deseándoles todo lo mejor y efectivamente gracias por los likes y todas las cosas buenas que han compartido con nosotros. Cerremos con otro capítulo de esa migración. Veamos. En la década de los 80 fueron... Y bueno, los dejamos hasta allí. Saludos.